Vamos a estudiar el sistema de planos acotados. El sistema de planos acotados es un sistema de proyección cilíndrica ortogonal, es decir, proyectamos todos los puntos ortogonalmente, es decir, perpendicularmente sobre un plano llamado plano del cuadro, que haremos coincidir con el dibujo. Supongamos esta pirámide de base ABC, que tenemos aquí indicada en la figura, y vértice exterior a esa base, vértice D. Cada uno de estos puntos tiene una altura respecto al plano del cuadro, también llamado plano de comparación. Supongamos este punto A que tiene una altura de 20. Normalmente en planos acotados expresamos las medidas en metros. El punto D tiene una altura de 45. Esta distancia desde el punto D mayúscula al D minúscula, que es la proyección, 45. El punto C, 15 y el punto B, 30. De modo que al proyectar cada uno de estos puntos tendremos las letras que hemos representado aquí minúsculas y tendríamos esa pirámide proyectada sobre este plano, que es un plano horizontal, llamado, como digo, de comparación, o del cuadro. La unidad de medida en el sistema de planos acotados es el metro, y nosotros los números que pondremos aquí junto a cada vértice proyectado son el valor, representan el valor de la altura o cota de cada punto expresada en metros. Lógicamente, los dibujos los haremos a escala, evidentemente, puesto que el sistema de planos acotados se utiliza para representar elementos de gran tamaño. Entonces utilizaremos escalas de reducción para convertir esas proyecciones ideales en unos elementos que puedan caber dentro de los límites del soporte en el que estemos dibujando. De modo que entonces, si nosotros representamos lo que está aquí en el plano de comparación o del cuadro, pues junto al punto A, la letra minúscula, pondríamos un 20, para indicar que la altura o cota del punto A es de 20 metros respecto a ese plano de comparación. Junto al C pondríamos entre paréntesis 15, junto al B pondríamos entre paréntesis 30 y junto al D pondríamos entre paréntesis 45. De modo que ahora se va a ver en la siguiente figura esta misma planta o proyección. En realidad, obsérvese que la proyección en planos acotados es lo mismo que la planta, que lo que llamábamos planta en sistema diédrico o proyección horizontal en sistema diédrico. Luego el sistema de planos acotados es un sistema similar al de diédrico, pero sustituyendo lo que es el plano vertical por la información de la cota de cada punto expresada en metros respecto a ese plano de referencia. En la figura que viene a continuación tenemos ya la proyección de esa pirámide y, como hemos dicho, el punto C tenía cota 15, el punto B 30, el D 45, el A 20. Este sería el plano de comparación. Y esto sería la proyección en planos acotados de esa pirámide. Observamos que esto sea el equivalente a la planta o proyección horizontal de diédrica y, por tanto, cuando hagamos problemas relacionados con este sistema, pues veremos que las operaciones que hacíamos en diédrica para la planta o proyección horizontal son las mismas que haremos aquí en acotados. Lo único que sustituiremos el alzado o proyección vertical por la información indicada aquí con un numerito entre paréntesis, como digo, representativo de la cota de cada vértice. En esta figura tenemos una recta con una cierta inclinación y este sería un punto A mayúscula y un B mayúscula, que son dos puntos cualesquiera de la recta. Supongamos que este punto A tiene altura 6 respecto al plano de comparación y este punto B tiene altura 16 respecto a dicho plano de comparación. Por tanto, la R minúscula es la proyección de la recta y pondríamos A6, B16. Aquí en la parte derecha tenemos representada esa recta a escala. Se supone que esto es una realidad física grande o en el espacio. Estamos utilizando este sistema de planos acotados pues para representar carreteras, explanaciones, en fin, procesos o actividades, digamos, agrícolas, etc. Entonces aquí pondríamos A6 y B16. Este A corresponde a este y este B corresponde a este. Suponiendo que si esto lo hemos dibujado en nuestro soporte, pues esto estará hecho a escala y será proporcional a estas medidas que aparecen aquí, entendiendo que esto es la realidad. En esta figura aparece una recta inclinada similar a la anterior, definida por un punto A mayúscula y un B mayúscula, y esta sería su proyección. Este sería el B minúscula y el A minúscula. Bien, este sería el plano vertical, este plano aquí es el plano vertical que contiene a esa recta y por tanto su traza coincide con la proyección R minúscula de la recta. Bien, definimos el concepto de distancia horizontal entre dos puntos como la distancia entre la proyección horizontal de uno de ellos y de otro. Esto sería la distancia horizontal, lo hemos representado aquí por DH, distancia horizontal. Es la distancia en proyección de ese segmento. Y la distancia vertical
¿Qué es esto? Sería la diferencia de cotas entre el punto A y el punto B. Obsérvese que si esta es la cota de B y esta es la cota de A, si por B hago esta paralela a la proyección R, pues este segmento de aquí es la diferencia de cotas. Y eso le llamamos distancia vertical. Nosotros este plano vertical que contiene la recta lo podemos abatir sobre el plano de comparación, que es este plano horizontal que aparece aquí en la figura. De modo que la trayectoria descrita por este punto A sería este arco de circunferencia y vendría a parar a esta posición, A mayúscula entre paréntesis. Lo mismo ocurriría con la trayectoria del punto B al ser arrastrado en el abatimiento del plano. Este punto B vendría a parar a esta posición. Como se puede ver, desde B minúscula hasta B mayúscula entre paréntesis tenemos un segmento que representa la cota del punto B. Y desde A minúscula hasta A mayúscula entre paréntesis tenemos un segmento que es igual a la medida de la cota del punto A. Por tanto, si yo conozco la cota de B, que tuviéramos aquí el valor numérico expresado en metros, y la cota de A, igual, con su valor numérico, pues yo por B haría una perpendicular y por A otra perpendicular a la proyección de la recta, y llevando en cada una de esas perpendiculares las cotas correspondientes, tendría el B mayúscula entre paréntesis y el A mayúscula entre paréntesis. Observamos varias cosas. Una de ellas es que aquí tendríamos la distancia vertical, es decir, al hacer por B mayúscula entre paréntesis una paralela a R minúscula, esta paralela nos determina este punto y este segmento es la distancia vertical. Y este otro que tenemos aquí es la llamada distancia horizontal. Por otro lado, la longitud real del segmento AB, dado que la recta está inclinada, no es el segmento A minúscula B minúscula, no es este segmento, sino que la distancia real entre sus puntos es este, que al hacer el abatimiento ha venido a parar a esta posición y por tanto este segmento A mayúscula entre paréntesis B mayúscula entre paréntesis representa la distancia real entre esos dos puntos. Por otro lado, este ángulo es el ángulo que forma la recta con el plano de comparación, el ángulo este de aquí. Pues ese ángulo coincide con este que tenemos aquí después de haber hecho ese abatimiento. O sea que el ángulo formado por la R mayúscula entre paréntesis y la R minúscula, ese sería el ángulo de esa recta con el plano de comparación, o con el horizontal, también llamado plano horizontal. Bien, pues estos son los elementos a tener en cuenta cuando tenemos una recta, que si por sus proyecciones de dos de sus puntos hacemos perpendiculares a la proyección de la recta y llevamos la cota de cada punto, pues tendremos dos puntos, A mayúscula y B mayúscula entre paréntesis, que unidos definen un segmento que representa la distancia real entre esos dos puntos. Lógicamente, si este esquema está hecho a escala, esto sería la distancia real a escala. Si estuviéramos, por ejemplo, a escala unos A200, es decir, que este dibujo es 200 veces menor que la realidad, pues para sacar la información de la realidad, de la distancia real entre esos dos puntos, haríamos esta medida multiplicado por 200 y lo expresaríamos en metros y ese sería el valor de la distancia. Evidentemente, si esto está hecho a escala y aquí pone A12, por ejemplo, pues estos serían 12 metros a escala, es decir, que habrá que reducir esos 12 metros por la escala unos a 200. Y si pone B3, pues aquí levantaríamos en una perpendicular 3 metros a escala, a esa escala unos a 200. Y por tanto, esto es proporcional mediante el coeficiente de proporción que es la escala. Entonces, para saber la distancia real entre esos puntos, ya digo, mediríamos aquí y multiplicaríamos por el denominador, en este caso 200. Dado que en general las escalas van a ser siempre de reducción, puesto que los planos acotados los utilizamos para representar elementos de gran tamaño. En esta figura tenemos una recta representada en el espacio, aquí tenemos su proyección y suponemos que tenemos este punto B que tiene cota 1 y este punto A que tiene cota 3. Esta sería la proyección B y la proyección A de esos puntos sobre el plano de comparación. Bien, supongamos que, claro, si este es de cota 1 y este de cota 3, el punto medio tiene cota 2, puesto que es un elemento lineal, es una recta. El punto medio sería 2. Por tanto, si este es 1 y este es 3, aquí el punto medio sería el punto de cota 2. Vemos entonces que esto sea 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Entonces vemos que tenemos una representación aquí de una serie de triángulos semejantes que son todos los que hemos obtenido mediante estas paralelas. Vamos a definir un concepto de módulo o intervalo, también llamado talud cuando nos referimos a planos. Módulo o intervalo o talud es un segmento de proyección de recta, por ejemplo este segmento de aquí, cuya diferencia de cotas entre sus extremos es 1 metro. Obsérvese que este punto y este es un segmento de proyección de recta, no de recta en el espacio, que es esta, sino de su proyección. Es un segmento de proyección de recta cuya diferencia de cotas entre sus extremos es 1 metro. Pues esto sería el módulo o intervalo.
Aquí vemos que todos estos valores m, que están representados con la letra m, son iguales, puesto que todo esto es proporcional al ser rectas paralelas y perpendiculares. Claro, entre 1 y 2 hay un incremento de cotas de 1 metro, y esto sería la distancia real, esto es la distancia horizontal y esta es la distancia vertical. Pues esta distancia horizontal correspondiente a 1 metro de distancia de vertical es lo que llamamos módulo o intervalo. Nosotros, una vez que tenemos los puntos con numeraciones sobre una recta, pues cualquier pareja de puntos cuya diferencia de cota represente 1 metro, sabemos que esa proyección de ese segmento es lo que llamamos módulo o intervalo. Es un índice de la inclinación de la recta. Ya veremos cómo lo relacionamos luego con los conceptos tanto de inclinación como pendiente. Luego, si yo tengo un punto de cota 1 y uno de cota 3, divido ese segmento en 3 menos 1, 2, es decir, en dos partes iguales, es decir, en este caso escoger el punto medio y tendré el 1, el 2 y el 3. Supongamos que nos han dado el 4 y el 0. Pues este es el 0 y este es el 4 proyectados. Pues de 0 a 4, 4 dividiría este segmento por el teorema de Tales en 4 partes iguales y cada una de esas partes representa 1 metro a escala, la diferencia de cotas de 1 metro a escala. Por tanto, cualquiera de estas medidas sería, ya digo, el módulo o intervalo, o también llamado talud. El punto de corte de la R mayúscula y la R minúscula, este punto es la traza o intersección de la recta con el plano de comparación, o punto de cota cero. En esta figura tenemos esa recta ya representada, ya en planos acotados. O sea, lo que representamos es la proyección siempre. Y nos imaginamos la otra figura, lo correspondiente a la figura anterior. Es decir, esto es lo que nos estamos imaginando y esto es lo que estamos representando a escala. Por tanto, en esta figura tenemos los puntos el 1, el 2, el 3 y el 4 y cada uno de estos segmentos representa el módulo o intervalo. Bien, aquí tenemos por ejemplo un caso pues, en el que tenemos una recta con estos datos definida por un punto de cota 2 y uno de cota 6 y queremos modularla, que se llama modular una recta. Modular una recta es establecer los puntos de cota entera de la misma. O sea, modular es hallar los puntos de cota entera. Pues si este es el 2 y este es el 6, de 2 a 6 la diferencia es 4. Pues divido este segmento en 4 partes iguales. Para ello, por el teorema de Tales, hacemos una recta cualquiera partiendo de A, una semirrecta, y en esa semirrecta llevamos 4 segmentos iguales de cualquier medida. Unimos el extremo con el extremo y por este hacemos paralela, paralela y paralela. Y de esta manera hemos definido este segmento en 4 partes iguales. Como este punto tiene cota 2 y este tiene cota 3 y esto es la proyección de recta, pues esto sería el módulo o intervalo. Como este es 3 y esto es 4, esto también es el intervalo, esto también y esto también. Evidentemente esto estará hecho a escala, a una cierta escala, que aquí no está indicada. Supongamos que esto fuera a escala 1 a 300 y que este segmento fuera 2 centímetros, que es el segmento cuya diferencia de cotas es de 1 metro. De 3 a 4, estos son metros, pero esto estamos trabajando a escala 1 a 300. Pues si esto es 2 centímetros, pues la realidad, que es el valor del módulo, el módulo real, ¿cuánto será? Si estamos a escala 1 a 300, sería multiplicar 2 centímetros que mide esto por 300. 2 por 300 son 600 centímetros. 600 centímetros, si le quitamos 2 ceros, lo tenemos en metros. Luego 6 metros, 600 a dividir por 100 son 6. Luego el módulo de esta recta es 6 metros, porque el concepto de módulo se expresa siempre en metros y en valor real. Es decir, que aunque estemos trabajando a una cierta escala nosotros, el valor del módulo, lógicamente, cuando nosotros nos estemos relacionando telefónicamente o por correo electrónico o por cualquier procedimiento con otra oficina y queramos hablar de la inclinación o del módulo de una determinada recta, tendremos que hablar pues en la misma unidad de medida. Entonces yo puedo tener un plano a esta escala y en la otra oficina tener la otra escala distinta. Lo importante es que los dos cuando hablemos nos refiramos a la misma recta en el espacio, a la recta real. Esto es un medio de representación. Y entonces, si en mi plano está hecho a escala 1 a 300, pues yo mido mi módulo a escala, que es esta medida, supongamos que es 2 centímetros, pues 2 centímetros multiplicado por 300 son 600 centímetros. Pues 600 centímetros pasado a metros son 6 metros. Luego cuando yo hable con la otra oficina diré, sí, porque esta tubería tiene un módulo de 6 metros. Y nos tenemos que referir a el mismo elemento real en el espacio. Si los dos puntos definidores de la recta tuvieran la misma cota, es decir, si este en vez de ser A2 fuera A6 y este fuera B6,
La recta, como los dos puntos tienen la misma cota, pues el hecho de que dos puntos de una recta tengan la misma altura respecto a un plano de comparación, al plano horizontal de comparación, pues si los dos puntos tienen la misma cota, quiere decir que están a la misma altura respecto a ese plano. Es decir, que la recta que definen es una paralela a ese plano. Luego, cuando los valores numéricos de los dos puntos definidores de una recta son iguales, pues eso quiere decir que la recta es horizontal. Y todos los puntos de esa recta tienen la misma cota. Es decir, si esto hubiera sido en vez de A2, hubiera sido A6, pues todos los puntos, cualquier punto de esa recta sería de cota 6. Evidentemente, el módulo en ese caso es infinito. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tengo que andar? Si esto es 6 y esto es 6, ¿cuánto tengo que andar sobre la proyección para aumentar un metro de cota? Obsérvese que en este caso anterior, cuando esto era 2 y esto era 6, pues para aumentar un metro de cota, simplemente tengo que recorrer este espacio, que eso es el concepto de módulo intervalo. En este caso, si esto en vez de ser A2 fuera A6, pues tendría que recorrer infinito para aumentar un metro, es decir, es imposible, ¿no? Por eso es por lo que el módulo intervalo de estas rectas es infinito, cuando la recta sea horizontal, insisto. En esta figura presentamos un punto A de cota 6, un punto B de cota 1 y un punto C de cota 2. Esos tres puntos, A, B y C, definen un plano. Sabemos que tres puntos definen un plano. Lo hemos estudiado ya en los distintos sistemas de representación. Bien, vamos a modular la recta AB. Pues si esto es 1 y esto es 6, pues este segmento AB lo divido de 1 a 6, 5, pues lo divido en 5 partes iguales. Es decir, que este sea el 2, el 3, el 4 y el 5. Esto hemos hecho la misma operación que hemos explicado en el caso anterior. En esta figura no lo hemos hecho para no complicarlo. Si este es el 2 y este es el 6, pues este segmento 2, 6 lo dividimos de 2 a 6, 4, pues lo dividimos en 4 partes iguales. Este sería el 3, el 4 y el 5. Como este era el 5 y este era el 5, si uno los dos 5, ¿qué tengo? Pues una recta en que los dos puntos tienen igual cota, pues esto sería una horizontal. Si uno el 4 con este 4, eso sería otra horizontal de cota 4. Si uno el 3 con este 3, tengo aquí una horizontal de cota 3. El 2 con el 2, una horizontal de cota 2. Y si esta misma medida, que es el módulo intervalo de esta recta, la llevo hacia abajo, si este es el 2, este es el 1, pues uniendo el 1 con el 1 tendría aquí la horizontal de cota 1. Y si siguiera aquí, tuviera el 0 aquí, y siguiera hacia acá, y esta misma medida la llevara hacia acá, tuviera el 0, pues esto sería la horizontal de cota 0. De modo que estos serían las horizontales de un plano, definido por tres puntos no alineados, por un punto A de cota 6, un punto B de cota 1 y un punto C de cota 2. Modulo las rectas, de 1 a 6, 5, divido este segmento AB en 5 partes iguales. De 2 a 6, 4, divido este segmento en 4 partes iguales. Y pongo los valores numéricos de los puntos, o sea, correspondientes a las cotas de los puntos de esas divisiones. El 3, el 4 y el 5, y aquí sería el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Al unir los puntos de igual cota entera, ¿qué tengo? Pues una serie de rectas en las que los dos puntos definidores tienen igual cota. Según acabamos de decir, son rectas horizontales. Por tanto, hemos obtenido así las horizontales de plano. Esto sería la horizontal de 5, la de 4, la de 3, la de 2, la de 1 y la de 0. A la horizontal de cota 0 le llamamos traza, y esa sería la traza del plano con el plano de comparación. Si este es 2 y esto es 1, llevando esta medida hacia abajo, esto sería 0, con lo cual esto sería la traza de la recta AC, como aquí se indica. Y si esto es 3, 2, 1, y si esta misma medida la llevamos hacia acá abajo, este sería 0. Por tanto, esto sería la traza de la recta AB. Esas dos trazas unidas definen la horizontal de cota 0, que es lo que en otros sistemas hemos llamado traza horizontal o traza con el plano, en este caso, de comparación o del cuadro. Cuando una recta tiene su proyección perpendicular a las horizontales, esto lo estudiábamos ya en sistema diédrico, a esa recta se llama línea de máxima pendiente. La línea de máxima pendiente de un plano es aquella cuya proyección es perpendicular a las horizontales. Entonces, observe, aquí se ha hecho el signo de perpendicular para que se vea, esto lo podíamos ampliar ligeramente para que se vea el tema, ¿no? Y entonces aquí lo tendríamos. Y, como digo, esta sería la línea máxima pendiente. En planos acotados se representa esa línea mediante dos líneas paralelas muy próximas. Y eso es para indicar que esas dos líneas juntas representan la línea de máxima pendiente de un plano. Yo podría tener ya un plano, en vez de definido mediante tres puntos no alineados, pues darme de él su línea de máxima pendiente, es decir, una representación de este tipo. Pues modularía esa recta, que me darían dos puntos de ella, y por los puntos de cota entera dibujaría perpendiculares, y esas perpendiculares, que son estas, representan las horizontales del plano de cota entera.
Bien, y esa sería la llamada línea de máxima pendiente. Cualquier recta de este plano que trazáramos aquí, pues sabríamos que es del plano cuando los puntos de cota entera de la recta se sitúan sobre las horizontales de igual cota entera del plano. Entonces, de esa manera, en un plano podemos dibujar las infinitas rectas que están contenidas en él. En este caso teníamos estas dos, la AC y la AB, pero cualquier otra recta, pues que su punto de cota 6 fuera este, su punto de cota 5 fuera este, su punto de cota 4 fuera este, etcétera, pues esa recta sería del plano siempre que los puntos de cota entera de la recta, una vez modulada, se sitúen sobre las horizontales de igual cota entera del plano. Hemos visto que un plano puede definirse mediante dos rectas que se cortan, o mediante tres puntos no alineados. Pues si me dieran dos rectas que se cortan, pues haríamos lo mismo que hemos hecho aquí, modularlas, etc. Si me dieran una recta y un punto no perteneciente a ella, pues podría ese punto unirlo con un punto cualquiera de la otra recta y formar una nueva recta, modularla y trabajar como hemos hecho. Y si quisiéramos, podríamos también, si me dieran una recta y un punto, pues yo podría por ese punto hacer una paralela, que tiene proyecciones paralelas, y el mismo módulo, y trabajar con las horizontales de igual cota entera obtenidas al unir los puntos de igual cota de esas dos rectas. Se recuerda que rectas paralelas, eso ya lo estudiábamos en diédrica, tienen proyecciones homónimas paralelas. Luego entonces una paralela a esta recta tendría su proyección paralela a esta y su módulo igual. O sea, rectas paralelas tienen proyecciones paralelas, módulos iguales, igual sentido de aumento y disminución de cotas. Lógicamente, si esta desciende hacia acá, una paralela vendría por aquí, con proyección paralela y con los puntos descendiendo en el mismo sentido. E igual módulo. Igual módulo. Ya hemos dicho antes que el módulo es un índice de la inclinación de la recta. En esta figura se ve más claro que esta es la traza, este es el esquema espacial de lo que hemos hecho, este es el plano ABC, y esta es la línea de máxima pendiente. Estos son las horizontales en el espacio, esta es una horizontal en el espacio, esta es otra horizontal, y aquí abajo están las proyecciones de esas horizontales. Obsérvese que está la horizontal de aquí, que viene proyectada, y esta es la horizontal proyectada ya. Este punto tiene 2 de altura, aquí se ven 1 más 1, 2, esta es la horizontal de cota 2 en el espacio, y esta sería la proyección horizontal de esa recta. Y esta es que la línea máxima pendiente es perpendicular a las horizontales, tanto en la realidad como en proyección. Y esta, como se ve, es la traza o intersección del plano con el plano de comparación. Una de las aplicaciones de planos acotados es al cálculo y estudio de cubiertas. Ya haremos más adelante en vídeos posteriores cómo se resuelven las cubiertas, aunque luego en la parte final de este veremos un ejemplo sencillo, pero hay una serie de conceptos dentro de las cubiertas de edificios. Entonces, esta línea, o sea, lo que es la planta del edificio, le vamos a llamar alero. Esos son los aleros, es decir, que una cubierta parte del inicio de, digamos, la parte más alta de un edificio y son una serie de caras inclinadas que se interceptan y forman ahí las distintas aguas del tejado. Esto sería el alero. Ya digo, estos contornos así son aleros. Luego, la intersección más alta se llama cumbrera. Cumbrera. Cuando hay una intersección entre dos caras, esta de aquí de la derecha y la que extiende por el otro lado, pero no es la de más altura, la de más cota, eso se llama caballete. Esto es un vértice que es donde concurren pues varias caras. Los planos estos se llaman aguas o faldones. Agua o faldón. Esto es un agua, o sea que es, digamos, pues ya su nombre indica, es por donde transcurre el agua de la lluvia al incidir sobre el edificio. Y luego tendremos aquí dos conceptos, la limaolla y la limatesa. La limatesa es la intersección entre dos aguas que abren hacia afuera, que vierten hacia afuera, y la limaolla es cuando vierten hacia el interior, cuando quedan esto aquí en un ángulo interior. Aquí sería en un ángulo exterior. Este mismo esquema, visto en perspectiva, lo vamos a presentar ahora en planta para que se vea cómo quedaría la planta. Esta es la planta de esa cubierta, este sería el caballete, esta es la cumbrera, esto es el agua o faldón, esta es la limaolla, la limatesa y el alero. Y esos son los conceptos fundamentales dentro de la cubierta. Ya digo que aprenderemos a estudiar cómo resolver cubiertas. Nos van a dar normalmente el contorno, formado por una serie de aleros, y las pendientes de los distintos planos. Y aprenderemos a calcularlo. Como hemos dicho, el sistema de planos acotados se utiliza para representar superficies topográficas de gran tamaño
y representarlas a escala sobre un plano. Supongamos este terreno, formado aquí, que aquí está indicado en perspectiva, supongamos que este es el nivel del mar. El nivel del mar es el plano, digamos, en unas determinadas condiciones de presión y temperatura que se toma como referencia de cotas. Los mapas topográficos, los planos topográficos, siempre las alturas están referidas a ese nivel del mar, que se considera cota cero. Bien, nosotros este terreno lo seccionamos por una serie de planos horizontales de cotas enteras. Por ejemplo, esta curva que tenemos aquí, que es este contorno, es la sección que el plano horizontal de cota cero, es decir, el plano de comparación, el nivel del mar, produce en ese terreno. Este sería un plano de cota 20, pues esto sería la sección que ese plano produce en ese terreno. Y esto sería la cota 40, la sección que ese plano produce en el terreno, y el vértice, el punto más alto, en este caso tiene una cota de 56 metros. Bien, a estas curvas que se obtienen al seccionar el terreno por planos horizontales de cota entera se llaman curvas de nivel y representan el conjunto de puntos de la superficie topográfica del terreno que tienen todos ellos la misma cota. Podríamos llamarle isocotas. Son puntos isocota, puntos de igual cota de un determinado terreno. Como se ve, esta curva es una curva irregular en general, pues dado que debido a la irregularidad del terreno. Todas esas curvas se proyectarían ahora sobre el plano de comparación y el estudio de ese conjunto de curvas nos va a permitir analizar cómo es ese terreno y hacer operaciones pues de movimientos de tierras, de cálculos de volúmenes de tierra, etcétera, ya a nivel pues de trazado de carreteras o de explanaciones dentro de montañas, etcétera. Son las llamadas curvas de nivel. Esta figura es la representación de lo que hemos dicho, es la proyección de todas las secciones que hemos hecho. Esto sería la sección de cota cero, se indica siempre el numerito próximo a la curva en la que nos estamos refiriendo, cota 0, cota 20, 40 y 56 el vértice. Y entonces esos son, como siempre, expresados en metros. En dibujo topográfico, en dibujo en planos acotados, la unidad de medida es el metro. 20 metros sobre el nivel del mar, todos estos puntos tienen 40 metros sobre el nivel del mar, 0 metros sobre el nivel del mar y 56 metros sobre el nivel del mar. Cada país tiene un nivel del mar de referencia, una situación determinada que respecto a la cual están todos los planos topográficos de todas las zonas del país. En España tenemos el nivel del mar en Alicante en unas determinadas condiciones de presión y temperatura. Digamos, en el paseo marítimo de Alicante hay una marca donde pone 0, nivel del mar, que es el nivel del mar oficial. Hay otra marca en Coruña. Entonces son los dos elementos al respecto a los cuales se considera, lógicamente el nivel del mar varía en función de una serie de cuestiones climatológicas y se ponen unas condiciones estándar para que los planos sean homologables unos con otros. Estos son las llamadas curvas de nivel. Entonces nosotros podemos ver aquí que para ir de la cota 0 a la cota 20, pues si queremos ir por la máxima pendiente, tendríamos, midiendo esto y haciendo una serie de cálculos, sabríamos cuánto tenemos que recorrer. Obsérvese en la figura anterior, pues si quisiéramos ir de este punto de cota 0 a este punto de cota 20, pues aquí tenemos el recorrido que haríamos. Nosotros el estudio que vamos a hacer de planos acotados nos va a servir para saber y calcular, en función de esto y de una serie de conceptos nuevos, pues para calcular, digamos, los recorridos y las pendientes, etcétera. A la hora de interpretar los planos topográficos, bueno es saber este concepto, el concepto de vaguada y el concepto de divisoria. Fijaos, si aquí tengo cota 110, aquí 100, aquí 90, y estas son las curvas de nivel de un terreno, como se puede ver, las más abiertas, las más exteriores, tienen más cota que las interiores, lo cual significa que esta montaña, este terreno, va disminuyendo de cotas según me meto hacia acá. Por tanto, esto sería una vaguada. Digamos que si depositáramos una cantidad de agua por aquí, ese agua describiría esta trayectoria hacia acá, se llama vaguada. Es decir, cuando las curvas de nivel, los valores numéricos de sus cotas, las externas tienen más valor que las internas, lo que tenemos es una vaguada. Sin embargo, en el caso en que no ocurriera así, que fuera lo contrario, tendríamos una divisoria. Obsérvese que esto es 30, 40, 50, 60, 70. Esta línea se llama divisoria. Es el caso contrario. Si nosotros nos ponemos, lógicamente el agua siempre desciende desde los puntos de más cota a los de menos cota. Si yo pongo aquí un agua en esta horizontal de cota 80, pues el agua va a caer hacia acá, lógicamente va a descender por esta. Entonces esto sería la divisoria, que nos divide esta montaña en estas dos zonas.
Esto sería la divisoria o línea formada por los puntos más altos de las distintas curvas de nivel. En el caso anterior, que era la vaguada, esta línea, que se llama vaguada, es la línea que une los puntos de menor cota de las distintas líneas de nivel. Este es el de 100, el de 110, 100, 90, etcétera, etcétera. Para terminar el estudio inicial de introducción del sistema de planos acotados, vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que tenemos aquí un contorno formado por estos planos 5, 4, 3, 2, 1. Estos sean los aleros de una determinada cubierta. Y nos han dado digamos, los módulos o intervalos de las distintas aguas, es decir, de los planos de esa cubierta. Y con esos módulos hemos puesto aquí las distintas horizontales de cada uno de los planos. Bien, vamos a ver un método para hallar, digamos, estas líneas, que son las intersecciones, en este caso sean limatesas, esto sea una lima olla, esto sea otra limatesa, lo que hemos estado explicando anteriormente. La idea es que cada plano lo nombramos bien con números o con letras. Aquí lo hemos hecho 1, 2, 5, 4, 3. Y entonces el método es hallar las intersecciones inicialmente de las parejas de planos consecutivos. Pues la horizontal de cota 0 de este plano, que es esta, y la de cota 0 de este otro, se cortan aquí. La horizontal de cota 1 y la de cota 1 se cortan aquí. Pues uniendo esos dos puntos tengo aquí esta recta, que es la intersección del plano 1 con el plano 3. Por eso pongo 1-3, que es esta intersección. Hago lo mismo con el 1-2. Esta es la horizontal de cota 0. Estas horizontales, insisto, la separación entre las horizontales de las distintas aguas de la cubierta, esas separaciones dependen de los módulos de cada uno de ellos y, por tanto, como veremos más adelante, de sus pendientes e inclinaciones. Bien, pues hago la intersección del 2 con el 1, pues la horizontal de cota 0 de este plano y la de cota 0 de este plano se cortan aquí. Esta es la horizontal de cota 1 y la de cota 1 de cada plano se cortan aquí. Pues esa recta de unión es la intersección del plano 1 con el plano 2. Pongo aquí 1, 2. Hago lo mismo con todos los consecutivos. Si este es el 3 y este es el 4, esta es la intersección 3, 4. Si este es el 4 y este es el 5, esta es la intersección 4, 5. Y esta es la 2, 5, que este es el 2 y este es el 5, pues haciendo lo mismo en todos ellos tengo la 2, 5. A continuación, yo prolongo esta 1, 3 y esta 1, 2. Y entonces veo que se cortan aquí en un punto. Bueno, pues yo esas dos parejas de números, que son representativas de los nombres de los planos, pues le quito el número común. Como esto es 1, 3 y esto es 1, 2, quito el 1, que es el común, y me queda 2, 3, lo cual significa que por este punto de este punto sale la intersección del plano 2 y el plano 3. Para hallar la intersección del plano 2 y el plano 3, busco el corte de la horizontal de cota 0 del plano 2 y la del plano 3. Esta es la horizontal de cota 0 del plano 2, esta es la horizontal de cota 0 del plano 3, se cortan aquí. Pues este punto, unido con este, define esta recta, de la cual solo hemos dibujado en fuerte esta parte, esto en discontinuo, que es el 2, 3. Insisto, hemos hecho las intersecciones de las parejas de planos consecutivos. Y al cortarse el 1, 2 y el 1, 3, se cortan en un punto. Pues de ese punto quito el punto, la letra o el número 1 y me queda 2, 3. Pues esto es la 2, 3. Esta 2, 3 corta a la 2, 5 aquí en este punto. Esta 2, 5 la teníamos allá de antes. Como la común es el 2, pues elimino el 2 y me queda 3, 5. Por de este punto sale la intersección del plano 3 y del plano 5. Este es el plano 3, la horizontal de cota 0, el plano 3. Esta es la horizontal de cota 0, el plano 5, se cortan aquí. Pues este punto unido con este me da esta recta, este segmento, que es la intersección 3, 5. Esa intersección 3, 5, en este caso ya puedo comprobar que la 4, 5 me corta aquí, y si aplico el criterio que estamos viendo, quito el 5, que es el común, y me queda 3, 4, como era de esperar que esa 3, 4, que ya la tenía ya de antes, pasara por ese punto. Y de esta manera es un método muy sencillo para hallar cubiertas. Fundamento. Pues vamos a ver, como he dado un nombre a cada plano con un número, en este caso, pues sabemos que dos planos se cortan según una recta, pero tres planos según un punto, y de ese punto salen las tres posibles intersecciones. Pues lógicamente, de este punto, ¿qué tres intersecciones salen? La 1, 3, la 1, 2 y la 2, 3. Es decir que siempre en un punto concurren tres planos, y que son del que salen las parejas de las rectas, que son las intersecciones de las tres posibles parejas de planos. Este sería el método para hallar, ya digo, una cubierta. Veremos casos más complejos en vídeos sucesivos, pero de momento, para entender un poco la idea,
esto. En todo caso, ya digo, se ha dado el dibujo de partida, serían los datos, este polígono que es el contorno del edificio, como se ve en este caso es un edificio un tanto irregular, y los módulos de las distintas aguas de esa cubierta. Ya veremos que el conocer esos módulos implica indirectamente conocer las pendientes y las inclinaciones de esas aguas. Como resumen de todo lo que hemos visto, tenemos aquí un punto de cota A1, un punto de cota B4 y supongamos que estamos en una determinada escala. Bien, para hallar el módulo intervalo, como hemos dicho hace un momento, dividiríamos esto en 3 partes iguales por el teorema de Tales, pero también podemos hacerlo aplicando una de las figuras que hemos hecho, que es por el punto A levantar y llevar 1 metro a escala, y tendríamos ahí el punto A mayúscula entre paréntesis, por el punto B llevar 4 metros a escala, y tendríamos el punto B mayúscula entre paréntesis, y uniendo este con este teníamos la recta R abatida, que hemos visto en figuras anteriores. Bien, una vez hecho eso, nosotros podemos prolongar tanto la proyección que nos aportan como la recta batida, y este punto que obtenemos aquí sería la traza o punto de cota 0 de la recta. Claro, si este es el punto de cota 0 y este es el punto de cota 1, ¿este segmento qué es? Un segmento de proyección de recta cuya diferencia de cotas entre sus extremos es 1 metro, con lo cual este segmento sería el módulo o intervalo. Otra forma de hallar el módulo intervalo, aparte de lo que hemos dicho de dividir este segmento en partes iguales, sería llevar a partir de este punto una serie de paralelas con 1 metro de diferencia de cotas, 1 metro a escala. Tendríamos una, otra y otra. Y por esos puntos bajaríamos ahora perpendiculares a la proyección. Y tendríamos aquí el punto de cota 2 y el punto de cota 3. Se puede comprobar que todos estos puntos tienen una separación idéntica, que es la que representa el módulo o intervalo. Bien, entre el punto A y el punto B, este segmento representa la distancia horizontal, que coincide con esto, y este segmento de aquí a aquí sería la distancia vertical. Y este ángulo que hemos visto antes, este ángulo formado por la recta abatida y la proyectada, la que nos daban, ese ángulo es el ángulo de la inclinación de la recta con el plano de comparación. Bueno, pues la tangente trigonométrica de esa inclinación es lo que llamamos pendiente. Eso sería pendiente en tanto por uno, es decir, que se recordará que la tangente trigonométrica es el cociente entre este segmento y este. Si yo tengo este ángulo, se forma aquí este triángulo rectángulo, pues la tangente de este ángulo es esta medida partido por esta. ¿Bien? También, ¿qué podemos ver? O sea, repito, esto partido por esto. Lado opuesto partido por lado adyacente. Lado opuesto es la hipotenusa. Cateto opuesto partido por cateto adyacente. Eso sería el concepto de tangente trigonométrica. Esta medida dividido por esta es la tangente de este ángulo a nivel trigonométrico que corresponde con la pendiente en tanto por uno. Bien, pero como este triángulo que estoy marcando es semejante a este de aquí, ¿qué puedo ver? Pues que esto es el ángulo. Por tanto, esto partido por esto también sería la tangente, que es la pendiente. Como esto es 1 metro y esto es el módulo, pues 1 partido por el módulo es la pendiente, en tanto por 1. Insisto, este módulo hay que expresarlo en metros. Yo lo puedo sacar esto, sacarlo aquí mismo también, el valor de la pendiente, dividiendo esta medida entre esta. Pero si esto en la realidad es 1 metro, y esto es el módulo en la realidad, cuando lo traduzca mediante la escala, pues 1 partido por el módulo es la pendiente. Es decir, que la inversa del módulo, cuando este se expresa en metros y en valor real, es la llamada pendiente de la recta. Pendiente trigonométrica, en tanto por 1. Para tener la pendiente en tanto por ciento, esa medida la multiplicaré por 100. Luego entonces tendremos la siguiente expresión. Que la pendiente es la inversa del módulo. Insisto, 1 partido por m. Si estoy midiendo aquí y estoy midiendo aquí, pues este cociente entre estos dos segmentos es la pendiente, en tanto por 1. Pero si quiero expresarlo en valor real, que es lo que habitualmente se hace es el módulo, m, es el módulo en valor real. Luego es la inversa del módulo en valor real. Esto en el dibujo puede no ser la unidad, porque la escala, esto dependerá de a qué escala está hecho esto. Por eso es mejor siempre hablar de módulo en valor real y decir que la pendiente es la inversa del módulo en valor real. Y lógicamente, si la pendiente es la inversa del módulo en valor real, el módulo es la inversa de la pendiente en tanto por 1. Esto es la pendiente en tanto por 1. Y luego, si quisiera la pendiente en tanto por 1, sería simplemente multiplicar esto multiplicado por 100. Luego entonces tendríamos que la pendiente en tanto por ciento es 100 por 1 es 100 partido por m. Y eso sería la pendiente en tanto por ciento. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, un módulo en valor real de 2 metros. Vamos a suponer un módulo de 2 metros, valor real. Módulo 2 metros.
y vamos a suponer que estamos a una escala de 1 es a 200. Supongamos que estamos a una escala 1 es a 200. Pues entonces, ¿cuánto valdría la pendiente? Pues es el módulo, que es 2 metros, partido por, la inversa del módulo, que es 1 partido por 2. 1 partido por 2 y multiplicado por 100, es decir, 100 partido por 2, 50. Luego la pendiente sería del 50%. Repito, si el módulo es 2 metros, la pendiente es la inversa del módulo cuando este se expresa en metros y en valor real. Pero eso sería en tanto por 1, eso es pendiente en tanto por 1. Pero pendiente en tanto por ciento sería 100 partido por m. Si m es 2 metros, pues 100 partido por 2 serían 50. Luego la pendiente serían 50, un 50%. Y por otro lado, supongamos que nosotros tenemos ahora una pendiente, estamos a esa escala, y que tenemos ahora una pendiente del 20%, supongamos una pendiente de 20%, vamos a ver que, ahora vamos a ver con una pendiente del 20%, ¿qué módulo nos sale? Pues la pendiente del 20%, ¿qué significa? Que en tanto por 1, la pendiente es 0,2. Pendiente igual 0,2. Si es del 20% en tanto por ciento, o sea, la pendiente en tanto por ciento es del 20%, en tanto por 1 es dividir 20 entre 100, que es 0,2. Si la pendiente es 0,2, como el módulo es la inversa de la pendiente, y la pendiente es la inversa del módulo, pues, ¿qué diríamos? Pues 1 partido por 0,2. 1 partido por 0,02 es 5. Luego el módulo serían 5. Luego en este caso, el módulo sería 5. Vamos a ponerlo aquí. M igual a 1 partido por pendiente igual 1 partido por 0,2. Que es 5. Igual a 5. Y son 5 metros. Entonces, el módulo sería 1 partido por 0,2. Insisto, si la pendiente es en tanto por ciento del 20%, en tanto por 1 es 0,2. O sea, es muy importante que la relación entre la pendiente y el módulo la pongáis siempre el módulo en metros y la pendiente en tanto por 1. Por tanto, si la conozco en tanto por ciento, 20%, pues para pasarla a tanto por 1 divido 20 entre 100. 20 entre 100 es 0,2. Luego el módulo es 1 partido por 0,2, 5. ¿5 qué? Pues 5 metros, muy importante. ¿Por qué? Porque el módulo siempre se expresa en valor real. Y de esta manera tendríamos esto. Y ahora, si quisiéramos la inclinación, pues habría que calcular con una calculadora el arco cuya tangente es 0,2, puesto que la pendiente, el ángulo, es el arco cuya tangente es el valor de la pendiente expresado en tanto por 1. Luego sería el arco cuya tangente es 0,2. Eso lo buscaríamos con una calculadora. Pero gráficamente lo podemos hallar aquí. Aquí lo tenemos gráficamente. Pues no tengo más que hacer esta operación gráfica de esto y este ángulo sería el valor de la inclinación de la recta respecto al plano de comparación.